¿No sabías que estos artículos comunes del hogar estaban destinados a ser utilizados de esta manera? ¿Qué tienen en común las crestas de las monedas, las tazas solo, las perchas y las viejas antenas de televisión? En primer lugar, son cosas cotidianas de la casa. En segundo lugar, vienen con un secreto que no has notado en el pasado. Confía en nosotros cuando decimos que estas cosas resolverán pequeños problemas molestos dentro y alrededor de la casa después de que los modifiques un poco. Ya no tendrá que seguir haciendo esos viajes hasta Target y Home Depot cuando escuche estos consejos y trucos. Sigue viendo para finalmente aprender cómo puedes hacer la vida mucho más fácil. Inmersión en la botella de vino. A mucha gente le gusta tomar una copa de vino o dos. Si usted es uno de ellos, tal vez haya notado que se sumerge en el fondo de la botella en un punto u otro. Antes que nada, debes saber que se llama batea o patada. Hace que la botella sea más estable para evitar que se rompa o se caiga después de que sopla una ráfaga de viento. Esto también fortifica la botella para contener vino espumoso, champán y similares. Permite una distribución más fácil del vapor cuando limpian la botella antes de agregar el vino también. Lazos en las camisetas. ¿Sabías que no solo encontrarás lazos en las camisetas? De hecho, también vienen con bonitas camisas con cuello. Esta es una práctica que tiene raíces en la marina. Cuando estás en el mar, no tienes mucho espacio en el armario. Así es como los marineros cuelgan su ropa en ganchos. En los años 60, los universitarios los usaban para mantenerlos limpios cuando iban al gimnasio. A menudo suelen usarse para mostrar clase y calidad en estos días. Flecha de indicador de combustible. Es posible que ya haya tomado nota de esto si conduce un automóvil. Al lado del indicador de gasolina de casi todos los automóviles fabricados a partir de 2010, encontrará una flecha que apunta hacia la izquierda o hacia la derecha. Es una forma de recordarle al conductor del automóvil de qué lado está la tapa de la gasolina. Es posible que esto no sea tan útil si ha conducido el automóvil durante un tiempo considerable. Sin embargo, puede ser útil cuando usa un vehículo nuevo o un auto alquilado. Creemos que es una característica genial. El carbón vegetal purifica el aire y elimina los olores. Puede comprar carbón activado de bambú en las tiendas locales de artículos para el hogar. Es excelente para eliminar olores y purificar el área. No necesita purificadores de aire caros en su hogar si tiene esto. Aparte de eso, se sabe que este tipo particular de carbón elimina los alérgenos y las bacterias. Solo tiene que insertar las piezas en bolsas de malla y dejarlas en áreas con mal olor. Hay muchos lugares que hacen sus productos de esta manera, como las bolsas de carbón Bread Green. Han estado en el mercado durante mucho tiempo. Botones adicionales de los jeans. ¿Te gustan los jeans? Puede que seas el mayor fanático de estos pantalones, pero aún no tienes idea de para qué sirven los botones adicionales sobre los pantalones. Todos sabemos que parecen extraños, pero no hay suficientes personas que sepan lo importante que son en realidad. Los remaches, como se les llama, se agregan estratégicamente a la prenda para evitar que las costuras se rompan y se desgasten. ¿Sabías que Levi Strauss, el imán de jeans, posee la patente de estas cosas? En 1829, pensó en ellos cuando los mineros se quejaban de lo fácil que se desgastaban sus jeans. Tela extra con ropa nueva. ¿Alguna vez has visto esa pequeña bolsa extra que viene con la ropa nueva que compras? Por lo general, viene con una pequeña pieza de la tela. La mayoría de las personas piensan que pueden usar esto para las lágrimas y rasgaduras, pero es para otra cosa. Esta tela está destinada a ir al lavado para que pueda ver si destiñera o se encogerá. Después de todo, no es una buena idea lavar una prenda de vestir si no sabe cómo reaccionará en el lavado. Agujeros para manijas. Dudamos que conozca la razón por la que tantos mangos de ollas y sartenes tienen un agujero, a menos que cocine para ganarse la vida. En primer lugar, los hace mucho más fáciles de colgar cuando no se usan. Después de lavarlos, esta es una excelente manera de asegurarse de que se sequen sin problemas. Los cocineros tienden a usar ese agujero para sostener la cuchara agitadora, el cucharón y otros utensilios. Si nos preguntas, seguro que suena muy conveniente e higiénico.
Sombrero de invierno pom-poms. Parece que mucha gente no puede mantener la cabeza cómoda y cálida cuando llega la temporada de invierno. Los sombreros son una buena manera de solucionar este problema. Sin embargo, puede comenzar a preguntarse para qué sirven los pompones en algunos de ellos. La característica tiene raíces en Escandinavia. Se agregaron para recoger las costuras durante el proceso de tejido. Si bien desde entonces se han utilizado otros materiales, esta pequeña característica adorable sigue viva. Agujeros de ventana de avión. Apostamos a que también se asustó cuando notó por primera vez ese pequeño agujero ubicado en la ventana del avión. Relájate, todos han estado allí en algún momento. Pero, ¿por qué existen en primer lugar? Estas cosas se llaman agujeros de respiración. Permiten que los paneles exteriores del avión manejen la diferencia de presión a medida que el recipiente se hace más y más alto. Permite que la cabina permanezca en un nivel seguro y cómodo todo el tiempo. Si el panel exterior se ve comprometido, debería haber una fuga de aire a través de él. Asegúrate de estar atento a eso. Rejilla negra en el microondas. Es dudoso que alguna vez hayas observado muy de cerca tu microondas. Sin embargo, no es necesario que se acerque a todo para ver la rejilla negra de la puerta. Esto se llama el escudo de Faraday. Evita el escape de campos electromagnéticos en el microondas para que pueda estar seguro. Solo sepa que no solo estaría en peligro sin él, sino que su comida tampoco se cocinaría. Hoyuelos en pelotas de golf. La verdad es que las pelotas de golf no son redondas. Una mirada más cercana será todo lo que necesitas saber para familiarizarse con todos esos hoyuelos en sus superficies. Los golfistas han notado que las bolas viejas, aquellas con golpes y muescas, recorren distancias más largas. Estas imperfecciones crean turbulencias y reducen la resistencia. Ahora sabes por qué comenzaron a agregar hoyuelos a los diseños de bolas. Sin embargo, no será útil con put-put. Cuellos de botella largos. Quizás haya notado que las bebidas para adultos a menudo vienen en botellas de cuello largo. La forma le permite sostener las botellas de cerveza con mayor comodidad durante periodos de tiempo más largos. Aparte de eso, te permite verterlo en un vaso o taza sin ningún problema. Las cervezas sin filtrar generalmente usan botellas de cuello largo que tienen un cuello más bulboso para atrapar sedimentos. Aparte de eso, los cuellos largos también ayudan a distribuir el calor por todo el contenedor. Pestañas de las latas. Estamos seguros de que la mayoría de la gente sabe qué son las pestañas de latas, ya que regularmente abrimos latas de diferentes bebidas. Debes pensar que estos bits son molestos ya que generalmente se rompen y luego caen dentro de la lata. ¿Sabías que han sido diseñados para funcionar como portavasos? Hoy en día, es inusual beber de una lata con una pajita ya que ensancharon la boca en el pasado para que sea más fácil beber directamente de ella. Cajas para llevar. La comida a China está aquí para salvarnos en los días en que simplemente estamos demasiado cansados para preparar una comida. ¿También lo comes directamente del cartón? En realidad, las cajas de comida para llevar se han diseñado planas ya que están destinadas a funcionar también como un plato. No tiene que sacar la comida antes de separar los lados y colocarla sobre la mesa. Haga esto correctamente y debería obtener un plato utilizable allí y luego. Bultos dobles en el teclado. ¿Has notado los pequeños golpes en las teclas F y J en el teclado de tu computadora? Queremos que adivines por qué los instalaron en esos lugares. Aparentemente, lo hicieron para que la gente supiera dónde están sus manos en el teclado, incluso si no miran hacia abajo. Al escribir, el dedo índice derecho debe aterrizar en J y el izquierdo en F. Puedes sentir los bultos en lugar de mirar para comprobar. Agujeros de tapa de pluma. Pensó que había algo mal con la tapa de su bolígrafo después de que notó que había un agujero. No te preocupes, esto fue hecho por diseño. Se agregó para dejar que el aire fluya libremente en caso de que un adulto o un niño lo trague. Esto tiene mucho sentido para nosotros. Después de todo, hay tantas personas que parecen disfrutar poniéndose las tapas de los bolígrafos mientras piensan. Agujero de la cámara iPhone. ¿Tienes un iPhone? Si es así, tal vez notaste ese pequeño agujero justo al lado de la lente de la cámara cuando estabas tomando selfies. No, no es una cámara espía sino un micrófono.
Después del iPhone 5, todos los teléfonos inteligentes de la compañía tienen 3 micrófonos. Uno se encuentra en el borde inferior, otro debajo de la rejilla del altavoz y el último al lado de la lente. De esta manera, no tendría ningún problema para grabar sonido. Lado en zigzag en horquillas. Las horquillas tienen 2 lados, el ondulado y el recto. Por lo general, las personas los usan de una manera que el patrón ondulado mira hacia el cuero cabelludo. Si bien eso se ve mejor, esto no es lo único que hace. El patrón lo mantiene seguro en el lugar y lo mantiene en el lugar todo el día. Es más fácil sujetar el cabello así. Cilindros de cable. No sabemos sobre usted, pero solíamos preguntarnos qué son y hacen esos bultos en forma de cilindro hacia el final de los cables. Si debes saberlo, se llaman estranguladores de ferrita o núcleos. Vienen con óxido de hierro magnético, que evita la interferencia electromagnética de alta frecuencia. Su llamada puede verse interrumpida por ruidos extraños si su teléfono está demasiado cerca del altavoz. Estos cilindros en realidad previenen estas cosas. Alas de cable de alimentación de Apple. ¿Tienes una MacBook? Si acaba de decir sí, probablemente vea las alas en el cordón todo el tiempo. No se preocupe si no sabe para qué sirven. Muchas personas no saben por qué están en el cable de alimentación. Aparentemente, darles la vuelta y enrollar el cable alrededor de las alas ayuda a que sea más fácil cargar, ya que nada se interpondrá en el camino. Este es un gran descubrimiento si no te gusta el desorden. Parte azul en el borrador. Estos borradores juegan un papel muy importante en nuestros recuerdos de infancia. Pero, ¿por qué tenían 3 colores diferentes de todos modos? En el pasado, la gente decía que los pedazos azules pueden borrar la tinta de la pluma, pero esto es solo un rumor. La verdad es que este trozo estaba destinado a papel fuerte y grueso. Los artistas lo encuentran útil cuando usan papel especial y no hojas sueltas o papel de cuaderno. Acabamos de resolver el misterio más grande de tu infancia. Parches cuadrados en mochilas. ¿Crees que esos parches cuadrados en muchas mochilas se ven geniales? No discutiremos contigo sobre esto, pero debes saber que esto no es todo. Este cuadrado de amarre o hocico de cerdo se puede usar para llevar equipo adicional. Se pueden enrollar cuerdas para que pueda colgar cosas que ya no caben dentro de su bolso. Si acampas, te alegrará conocer esta gran pieza de trivia. Bolas de helado de colores. ¿Eres consciente de la razón por la que las cucharas de los helados tienen diferentes colores? Cada color en realidad representa un tamaño de cuchara diferente. Hay una docena de tamaños de cucharadas, la mayoría de ellas dependiendo de cuántas caben en la taza. Así es. Los colores brillantes no son solo para mostrar, sino que también son muy útiles. Material de latón para pomos de puerta. Si eres excelente para atrapar detalles, quizás hayas notado que los pomos de las puertas están hechos de latón. ¿Por qué es esto? Aparentemente, las superficies de latón resisten más la acumulación de bacterias. Esto es muy importante ya que muchas personas que tocan este objeto. ¿Te imaginas cómo sería si usaran otro material para ello?